Pavel Isa Contreras está con nosotros el día de hoy para que hablemos de los aspectos económicos de la rendición de cuentas. Ya tú has oído, Pavel, antes de que tú saludes, la discusión, si se le puede llamar así, que ha habido aquí en la cabina. Entonces, qué bueno que viene una voz intermedia, autorizada, que sabe de la materia, para que José Luis y yo podamos ponerlo en mute, multiplicarnos por cero. Mira, primero que... Pavel, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Lo primero que... No sé la equidistancia no es una virtud. No sé lo que tú vas a decir del discurso del presidente, pero creo en ti. Okay. Creo en ti porque pues, no, me da la impresión de que se puede creer. ¿Qué tú crees de lo que pasó? Y te dejo el micrófono y ya de para allá tú le contestas al país. Que yo creo que pasó con el discurso y toda esa cosa económica que plantea el presidente. Que yo no lo siento, que tú no lo sientes, que no lo siente nadie. No, pero materia, no lo yo creo que en materia económica, el presidente reiteró una línea discursiva de presentaciones anteriores, ¿no? De rendiciones de cuentas anteriores, en donde él tiende a destacar lo positivo. A veces le da lo sobreenfatiza. Yo entiendo el escenario político, o sea, las implicaciones políticas de su discurso, donde tiende a, y de hecho debo decir, los aspectos positivos de su periodo de gobierno, las noticias positivas de su periodo de gobierno son más que lo que ha sido en el pasado, por un conjunto de razones que voy a discutir ahora. Ayer le rinde cuenta a Leonel, no al pueblo. Bueno, lo otro es que yo creo que a veces se da más crédito del que merece por las buenas noticias económicas que ha habido en su periodo. Y lo otro que hace es que no discute o deja de lado los problemas, los pasivos y los déficits, las cosas no resueltas. Yo creo que eso un poco es el balance de su discurso. En el aspecto macroeconómico, empezó, digamos, siempre con el tema de crecimiento económico. Yo creo que todas las cifras apuntan en una dirección de un nivel de activismo económico elevado. Es decir, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB, del Producto Interno Bruto, que es el valor de todo lo que se produce en una economía en un año, todos los indicadores arrojan, bueno, ese promedio histórico ha sido de 5.5, es decir, esta economía desde el inicio de los 90 o incluso si te lo tomas desde antes, crece desde los 60, crece a un ritmo promedio anual de 5.5%. Es decir, esto es una economía a pesar de lo político, como dice José Luis. Impresionante. Que no es de que por lo político, de que un logro de Danilo, que un logro que yo qué. Sí, o sea, es un ritmo alto comparado con América Latina. Hay dos economías que han crecido con mucha intensidad a lo largo de los últimos 40 años, 50 años. Panamá y la República Dominicana. Y lo siguen haciendo. O sea, usted ve las noticias y siempre Panamá y República Dominicana están en el... liderando, digamos, el grupo de América Latina. Sí, por supuesto, hay que decir algo interesante. Esas dos economías vienen de muy atrás en el contexto regional. Entonces, cuando usted está atrás, tú estás... Hay espacio para arriba. Cuantitativamente se ve más. Sí. Bueno, entonces, digamos que esa es la barra con la cual tú tienes que medir cuánto ha crecido la economía en un periodo determinado o no. Si ha crecido por encima de ahí, bueno, estamos en un buen periodo. Si ha crecido por debajo de ahí, digamos, no es tan bueno. Entonces, ¿qué ha pasado en este periodo de Danilo Medina? Que el crecimiento ha estado por encima de la media. Efectivamente, el crecimiento promedio de su periodo de gobierno ha sido de 6%. 0.5 puntos porcentuales por encima, digamos, de la media histórica. Han habido 4 años en donde el crecimiento ha estado por encima de la media histórica. Y algunos años fue 7%. Bastante, es muy alta esa cifra. Pero hubieron 3 años en los cuales el crecimiento estuvo por debajo del 5.5, pero la caída no han sido muy por debajo de ese 5.5. La mínima fue en 2013, fue de 4.7, ¿no? En 2017, si mal no recuerdo, fue de 4.8, 4.9, o sea, no ha estado lejos del promedio. Entonces sí, efectivamente en este periodo ha habido un relativamente alto crecimiento económico. Hay un asunto, los discursos de rendición de cuentas carecen en la mayoría de ellos del rigor, como muy bien manda la ley, de decirnos también qué costo han tenido esos avances, qué precio tienen. Y dentro de lo que, por Dios, le he reclamado a los que gobiernan y a los que quieren gobernar, porque es un reclamo que hay que extenderlo a quienes aspiran a gobernar, a que siempre digan de dónde salen, de dónde han salido los recursos para implementar ciertas políticas. Porque si luego
yo tengo un costo en materia de endeudamiento, si luego tengo que endeudarme para gastar gasto corriente porque necesité hacer tal o cual obra para poner esa tarja antes de irme, poner esa tarja inaugural, pues las cosas al final no me están saliendo bien. Al final las cuentas no me están saliendo. Voy a llegar ahí. Entonces, lo que quería decir es que efectivamente esto ha sido un periodo de alto crecimiento económico y además no es solo porque lo dice el Banco Central. Han habido años que yo digo, caramba, ¿cómo fue que crecimos tanto? No puede ser. ¿Cómo que está? Pero más allá de cualquier observación que uno tenga en un año, cuando uno ve el periodo, efectivamente ha habido un alto crecimiento. Toma las recaudaciones tributarias que no son estimaciones, sino que son registros administrativos y te dan que han crecido mucho y eso solo pasa cuando la economía está creciendo porque las ventas crecen, las recaudaciones de ITV crecen, las recaudaciones del selectivo crecen, las aduaneras también porque hay más importaciones. Entonces, también el crédito al sector privado ha venido creciendo de manera significativa. Entonces, sí, ha habido un crecimiento económico importante. Y eso, bueno, entonces cuando uno dice, bueno, y el presidente también rescata que eso ha implicado dos cosas. Primero, una reducción de las cifras de desempleo, de desocupación, por cualquiera de las medidas que usted tome. El Banco Central utiliza 4 definiciones de desocupación y en cualquiera de las 4 uno ve que también ha habido una caída y ha habido una reducción significativa según las cifras oficiales del porcentaje de personas que viven con ingresos de pobreza, porque a veces el presidente habla de pobreza y a veces los funcionarios hablan de pobreza. Nos vamos a ser bien precisos en qué estamos hablando. Estamos hablando del porcentaje de los hogares o de las personas, en este caso de los hogares, que percibe un nivel de ingreso por debajo del nivel de la pobreza. Que se traza una línea y se dice, si usted recibe, y la línea de pobreza anda en 2019 poco más de 5,000 pesos por persona, si el hogar, digamos, que esté constituido por 4 personas, que es un poco más que eso en promedio, si el hogar está constituido por 4.5, 4.3 personas, entonces el hogar necesitaría un ingreso de unos 25,000 pesos para considerarse que es un hogar que percibe un ingreso por encima de la línea de pobreza. Entonces, lo que ha pasado, según las cifras oficiales, es que el número de personas que viven en hogares que perciben un ingreso por debajo de esa línea de pobreza se ha reducido en un 1.8 millones. Eso fue lo que dijo el presidente. O sea, tenemos que tener claro que es lo que se conoce como pobreza monetaria. Que eso es lo que llama pobreza monetaria. Sí. Entonces, o sea, si se estableció ese límite, lo que significa que había 1.8 millones de personas que estaban percibiendo por debajo de ese ingreso y ahora están percibiendo algo por encima de ese ingreso. Esa cifra no te dice cuán lejos o cuán largo fue el salto. ¿Ah? O sea, no te lo cuantifica. No te dice realmente si la población dio un salto significativo y se alejó mucho de la línea de pobreza. Si se alejó, si estaba un peso por debajo, para ser exagerado. No te dice ni cuánto le faltaba para llegar a 5,000, ni con cuánto se pasó de los 5,000. Exactamente. Entonces no te estás dando realmente una fotografía suficientemente buena de lo que pasó con la pobreza. Te da una fotografía en una perspectiva determinada. Pero una perspectiva más amplia tendría que decirnos cómo vive la gente y cómo cambió la vida de la gente. Sabemos que la gente tiene más dinero y es normal. Un periodo de alto crecimiento económico necesariamente hace que los ingresos crezcan. De algún modo tiene que llegar. Y va a beneficiar a la gente, ¿no? Ahora, si eso fue más allá del ingreso y también se tradujo en mejores condiciones de vida, por ejemplo, mejores condiciones de materiales de la vivienda. La gente pudo cambiar, en el caso de situaciones muy, muy extremas de pobreza, cambió el piso de tierra y puso cemento, reemplazó las paredes, cambió la letrina por un sanitario. Entonces eso, dejó de comer una vez al día para 2 o 3. Se alimenta mejor. Entonces, si de alguna manera, digamos, uno tiene que suponer que un aumento en el ingreso debe traducirse en mejoras de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para que el ingreso se traduzca en condiciones de vida mejores en el hogar, tendrá que pasar un largo periodo de tiempo de más ingresos sostenidamente más elevados para que los hogares tengan capacidad de hacer inversión y mejorar la vivienda. Lo otro es el acceso. Lo otro que tenemos que medir para ver pobreza es el acceso a servicios públicos de calidad.
Es decir, la gente accede a un mejor servicio de salud, accede a mejores servicios de educación, no tenía agua antes dentro de la vivienda y ahora tiene, o no tenía en el patio y ahora lo tiene dentro de la vivienda, o antes no lo tenía del todo y ahora lo tiene. Bueno, ese tipo de preguntas no se pueden responder tan fácilmente porque tener información sobre eso es más a largo plazo. La información que tenemos disponible es que el progreso en la República Dominicana incluye esta gestión de gobierno, incluye pasadas gestiones. En esas dimensiones no monetarias de la pobreza ha sido mucho más lento. Es decir, la gente tiene más dinero, pero la velocidad con la que la población mejora su condición de vida en general es mucho más lenta. Y en particular, debo decir, porque no accede a servicios públicos de calidad. Es decir, aquí quien se está quedando atrás, fundamentalmente, ahora obviamente hay un problema de calidad del empleo. Hay un problema de los salarios, de mayor reducción del desempleo con un crecimiento económico tan alto. Sí, está bien. Pero aún en ese contexto, quien se está quedando atrás es el Estado y la calidad en la provisión de los servicios públicos. Ahora, ahí es que está el nudo. Hace referencia, porque claro, tú hablas y eres consciente cuando dices de que esa mejoría en la calidad de vida de la gente no se produce a la misma velocidad, pero se va produciendo. Sí, bueno, las estadísticas, digamos, del 90 en adelante. Lo que uno no puede decir es, estamos peor que antes. No. Estamos mejor, aunque deberíamos estar mejor que como estamos. No hay manera que con un crecimiento económico de este tipo la gente esté peor que antes. Es más, con un crecimiento más bajo, que fue el que vimos en el periodo previo al gobierno de Danilo Medina, también en ese periodo hubo mejoría. Sí. Cuando hay retroceso, cuando hay crisis, como en la crisis 2003-2004, que es una cosa fuera que es algo muy particular que hizo retroceder la calidad de vida, digamos, de la gente de manera significativa. ¿Tú tienes una pregunta? Yo quería preguntarte, porque tú dices sobre el mismo tema, porque quiero sacar un poquito ahí, y es lo que tiene que ver con algo que tú has estado analizando en los últimos años. Y se trata de las exportaciones. El presidente habló de un aumento de las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las exportaciones nacionales, quítale el oro y te da problemas. Quitándole la minería, nosotros lo que hemos visto es un retroceso en el sector. Sí, es muy, muy preocupante. El sector exportador. Escúchame. ¿Tú me permites? Adelante. Repite eso, Esteban, que escucharlo de ti es noticia. No, lo había dicho la semana pasada cuando lo debatimos. Escuchar eso de Esteban es noticia, porque cuando él dice lo contrario, no es noticia. Lo que pasa es que yo estoy diciendo la verdad. Porque esa parte del presidente no la mencionó. Es realmente preocupante. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que también el presidente omitió. O sea, por una parte está lo que tú decías, ¿cuánto? El costo. Es decir, el presidente, me parece a mí, se atribuye, y voy a caer en tu pregunta de exportaciones, el presidente se atribuye, o le atribuye a la gestión de su gobierno, a mí me parece, más crédito de este periodo de lo que merece. Obviamente el presidente está en un espacio político y va a empujar en esa dirección, pero nosotros, digamos, nosotros tenemos que un poco exigir y leer de otra manera y decir, un momento. No significa que no tenga algunos créditos, pero yo pienso que se da a sí mismo más crédito de lo que merece. Yo creo que la gran explicación de este periodo de bonanza económica que hemos tenido han sido factores externos que se han alineado y han dado a este resultado. Es decir, tenemos una caída una caída en los precios del petróleo. Hoy bajó West Texas otra vez. Es impresionante y eso implica una brisa para este economía. Digamos que hemos tenido varias rachas de buena suerte consecutivas. Definitivamente. Desde septiembre de 2014. La virgencita de la Altagracia. Exactamente, de finales. Y es impresionante. Y eso le da una brisa a esta economía. En el año en que el precio del petróleo estuvo más bajo, que fue 2017, este país se ahorró $2.500 millones con respecto a 2012. O sea, esos son $2.500 millones y eso es un empuje grande. Que están disponibles en la economía para crecer, para invertir, para comprar. Que hace la situación completamente diferente. Uno. El segundo elemento es el oro. Es decir, Barrick, Pueblo Viejo, entró a producir y exportar en 2013. Y eso implicó entre 2013 y 2019 un ingreso de divisa 1.000 millones por encima de los ingresos mineros en periodo previo. Y eso no tuvo que ver con la gestión
Esa es la pregunta. Pero sí con la negociación. No, voy a eso. El proyecto fue negociado con un contrato muy cuestionado, pero fue negociado. Que no se sabe dónde está. Por el gobierno de Leonel Fernández. Ahora, ¿qué pasó? Entró esa negociación, digamos, el proyecto entró a operar, ya, digamos, Danilo Medina heredó ese proyecto. Uno. Dos, los precios del oro han subido. Es un máximo histórico en 18 años. Claro, entonces eso. Ahora, la renegociación lo que hizo no fue aumentar las exportaciones de oro. Lo que hizo fue mejorar el flujo de caja del gobierno. Entonces, eso significa, según lo que tú estás diciendo, que aunque Didier, el hombre de la máquina de papeleta, hubiese estado al frente del gobierno, como quiera la economía iba a crecer. Eso era ahora voy a estoy diciendo que no puede ser eso. Didier no iba a renegociar el contrato con Barrio. Vamos. El tercer elemento que es importante es las remesas. Es decir, las remesas han crecido. Que aunque Didier estuviera aunque Didier estuviera gobernando, iba a haber más cuarto enviado para la República Dominicana. La recuperación económica estadounidense. ¿Tú estás yendo? Después de la crisis de 2008, otra vez le dio una brisa a la economía dominicana, pero no a través de en parte a través de las exportaciones, pero digamos que eso fue un rebote de la crisis del 2008, sino a través de las remesas. Es decir, esta economía empezó a recibir anualmente remesas por más de $400 millones todos los años. O sea, todos los años las remesas crecían. El aumento eran de 400 millones en promedio entre 2013 y 2019. Porque hay más dominicanos también en el extranjero. En el periodo anterior, además de eso, además del tema de la crisis, lo que dice Mendoza, es decir, antes de la crisis, o sea, durante ese periodo, digamos, de los 7 años anteriores al gobierno de Danilo Medina, las remesas crecieron apenas $100 millones por año. Y con el gobierno de Danilo Medina crecieron 400. Sí, pero es un factor aunque reiteramos, porque ahí hay que él acaba de decir no depende de quién sea el presidente. Es decir, aunque Didier estuviera gobernando, como quiera la remesa iban a aumentar. El último elemento. Que no tiene que ver con gestión política económica del gobierno. Entonces, lamentamos que no sea Didier el presidente. Vamos al último elemento. Antes de irnos a la pausa, para que diga ese último elemento, porque se nos va el segmento. Con respecto a lo que ha dicho Pavel, hay que tomar conciencia de esos elementos externos. Hoy, por razones que todavía se discuten, el Dow Jones, el Standard & Poor's y otros índices bursátiles estadounidenses han tenido su peor caída desde la crisis del 2009. No queremos decir con esto que se va a acabar el mundo, ni mucho menos, pero elementos que están ocurriendo en el mundo, coronavirus, todo este tipo de situaciones, podrían ralentizar las grandes economías y el caso de la nuestra, que es periférica a ellas. Y de repente, si eso nos arrastra. De repente, entonces, si eso se extiende, llega un nuevo gobernante y el nuevo gobernante entonces pudiera tener resultados peores que lo que tiene el de ahora, no atribuible a él. Claro, porque eso es correcto. Cosas que se dan. Porque somos economía pequeña, que somos de alguna manera, digamos, satelitales. Que tenemos otra locomotora, no es locomotora propia. No dependemos solo de nosotros. Vámonos a una pausa y regresamos ahora. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 6:03. Pavel Issa está con nosotros hoy. ¿Te quedó el último factor? El último es turismo, que hasta mayo de 2019, desde 2013 hasta mayo de 2019, creció también, aceleró su crecimiento de manera importante. El turismo generó ingresos a esta economía cada año, nuevos ingresos por $480 millones. O sea, todos los años los ingresos por turismo crecían en $480 millones, cuando en el periodo previo, en los 7 años previos, el rendimiento fue mucho más bajo. Repito, claro, hay un elemento ahí. Ahí estuvo, en todos los casos, tuvo la crisis de 2008. Que tuvo un efecto. No, pero de todas maneras, ahora ahí sí debo decir que la política pública sí tuvo un efecto, porque el gobierno dominicano finalmente se decidió a hacer una fuerte inversión en promoción turística. Entonces sí, nosotros la política pública no brilló. En ese cuarto, en el cuarto sí tuvo un efecto. Mira qué interesante lo que ha dicho Pavel. De todas esas políticas, la que él menciona es más efectiva, la menos intervencionista, que promover nada más.
Porque eso es lo que se llama eso es lo que se llama un bien público. Eso es lo que se llama un bien público. Es decir, que nadie más lo puede ofrecer. O tendría que ponerse todo el hotelero de acuerdo. Entonces, bueno, el gobierno, digamos, es el llamado a hacer ese tipo de los pocos gatos trabajo. Publicitarios, para haber dicho, sea de paso, que uno entiende vale la pena. Sí, exactamente. Porque después, es un gasto publicitario que vale la pena. Tú revisas. Mencionaste como que era, de todas maneras, exportaciones mineras, exportaciones de oro, un factor de generador de divisas, remesas, turismo. Sin embargo, está el tema que siempre me ha inquietado, y vuelvo y te lo reitero, de las exportaciones nacionales no mineras. Ahora, cuando tú, y ahora voy a llegar al tema de exportación, cuando tú ves todo este periodo de crecimiento, tú tienes que necesariamente concluir que ha sido un crecimiento, lo que podríamos considerar como horizontal. ¿Qué significa eso? Si esta es una economía que crece más grande en 2002 que 2012, pero nada más. Sí. No ha habido ninguna transformación cualitativa. No ha habido una transformación cualitativa. Yo me estoy refiriendo solamente en este momento al aparato productivo. El aparato productivo es fundamentalmente el mismo que teníamos en 2012. Sin variación. O sea, sin variación. Creció horizontalmente, se puso más gordo, se puso más grande, pero no se hizo más eficaz, no se hizo más productivo, no se hizo más competitivo, no se diversificó. Ya, eso es un y es por eso es que las exportaciones languidecen. O sea, tú no tienes empresas que se hayan, digamos, por supuesto que hay casos, ¿no? Pero el tejido empresarial, el tejido productivo no se ha hecho más complejo, no se ha hecho más sofisticado, no se ha hecho más capaz de competir en los mercados internacionales. Y yo pienso que eso ha sido fundamentalmente porque no ha habido políticas de desarrollo productivo. ¿Sí, un ejemplo? Es decir, en el año, o sea, este país abandonó la sustitución de importaciones en los 80, a lo largo de los 80. Y entonces, ¿qué hizo? A partir de ahí nos cruzamos de brazos, pensando que el desarrollo iba a llegar por su propio solo y que los mercados iban a resolver los problemas. Cuando tú tienes que el desarrollo productivo depende en lo fundamental de la provisión, en mucho. Por supuesto que depende del emprendimiento, de la capacidad obviamente de las libertades, de la capacidad. Menos al que pero también depende de que el Estado provea cosas fundamentales para el desarrollo de los sectores. Y una de ellas es la seguridad jurídica. Y voy a citar un caso sobre lo que ha dicho Pavel. Yo tuve la oportunidad inmensa de asesorar a un grupo que en este país buscaba porque ya se rindió, se fue. Buscaba colocar en este país una matriz donde jóvenes dominicanos que saben que son profesionales de programación crearan nada más y nada menos que apps. De hecho, llegaron a crear algunas y se llegaron a vender. Cito siempre el caso de Instacarro, que es una aplicación de origen dominicano vendida al mercado brasileño para la venta de vehículos usados. Se vendió, por cierto, Esteban, anote eso ahí, por casi $10 millones. O sea, es una aplicación producida por O'Neill Pereira y unos jóvenes que todavía mantienen un proyecto que está aquí en Zona Colonial. Pero ¿qué ocurre? Esa persona, Fabriz Grinda, venía al país a buscar un área para producir eso. ¿Saben por qué se cae esa inversión? Porque se pasa 3 años esperando que la bendita permisología del Ministerio de Medio Ambiente, que le puso unos términos de referencia para ahogarlo, para pisarlo en el cuello y para tener que buscar vías no legales de recibir ese permiso. Se le exigió a esa persona que iba a colocar en un lugar de Puerto Plata un lugar para hacer programación de aplicaciones digitales. Se le exigió un análisis de riesgo de tsunami. No se lo han pedido aquí a gente que tiene invadida la costa marina. Lo que hay que averiguar. Pues se largó de aquí. Si tú te vas a una investigación de fondo, tú puedes tener la seguridad que alguien afectaba la instalación de ese negocio. Y que alguien quería. Afectaba a alguien que se movió. El caso de Manzano en Argentina. Pero una pregunta. Que decía, yo robo para la corona. Sí, una pregunta. Yo siempre he criticado, no soy economista, sé de economía lo mismo que sabe José Luis Mendoza de historia. Es decir que... no, pero de eso él sabe mucho. Mira qué pasa. Yo siempre he dicho... Quisiera yo. Que impacta. No para decirte que sé. Yo siempre he dicho que impacta en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el endeudamiento, porque el dinero que se coloca, lo que se coloca como bono para atraer recursos frescos en dólares aquí se gastan aquí. Entonces se supone que a eso voy. ¿Con qué calidad se gasta? Claro, si tú coges prestado $4,000 millones que entran a la economía y la economía en el año crece $4,000 millones, entonces no está el crecimiento, fue ficticio. No, bueno, a ver. ¿Tú me entiendes? Porque pero espérate, un momento, no, pero generó producción, generó empleo, lo que pasa es que te generó un pasivo. Exactamente. Entonces, vamos. Bueno, pero a ver, todo el mundo necesita, a ver, cuando tú haces una inversión. Se supone que el crecimiento claro que te implica.
cuando tú haces una inversión, tú necesitas... Un economista vetando Sí, contigo. por eso, deja que te explique. Deja que te explique. Mire. Suerte que Déjeme, Pamela de la familia. voy a Te voy a cerrar. decir algo que no quiero escuchar. Entonces, fíjate. Pero voy a eso, lo que tú has dicho. Pero fíjate, yo creo que esa falta de política de desarrollo, esa falta de visión de buscar los sectores y los sectores que pueden ser los ganadores en el comercio internacional y que el Estado puede proveer bienes públicos. No estoy hablando de bienes que puede proveer el propio sector privado, sino bienes públicos que nadie más puede producir. Infraestructura. Por ejemplo, infraestructura. Alambrado eléctrico. Exacto. Agua potable. Exactamente. Infraestructura vial. Presencia de la seguridad pública. Exacto. Ese tipo de cosas. O fuerza de trabajo calificada porque el mercado no te dan los incentivos para que haya empresas que entren a producir, a capacitar personas, sino que el Estado tendría que meter el hombro. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? No ha habido eso. Y eso te resulta en este tipo de sectores productivos que no despegan, anquilosados, que no logran conquistar los mercados internacionales. Ahora, y eso ha hecho que las exportaciones en todo este periodo realmente crezcan a tasas muy bajas. Y estoy incluyendo en la cifra a las mineras, es decir, que han crecido, o sea, las cifras totales de exportaciones han crecido, pero han crecido a una tasa inferior a lo que han crecido el promedio en la región de América Latina. Muy inferior. Si tú quitas las minerales... Y si quitas las minerales... Terrible. Y esas minerales están muy influidas por el precio internacional del oro. Pero todavía, Pavel, cuando tú te vas a la zona de RCAFTA, que es la que a mí me interesa porque es con la que compito, tú entiendes que Costa Rica y Guatemala, su economía extractiva es casi igual a cero. O sea, en ese rubro, sin tener nada que aportar, nos están rebasando unos niveles que me preocupa. Sí. Ahora, ¿tiene la política pública algún crédito por ese crecimiento? Ya dije que hubo factores externos que se alinearon y favorecieron. Yo diría que sí, que tampoco que uno no puede ser tampoco mezquino. Claro que tiene. Por ejemplo, yo pienso que lo que tú decías hace un momento, el tema del gasto público. Es decir, el gobierno ha mantenido el gasto público en un equivalente al 17-18% del PIB. Y eso ha hecho 3-4% por encima de lo que perciben de los ingresos tributarios. Y eso déficit eterno. Sí. Entonces ha empujado la economía a través del gasto público. Eso ha sido una contribución. Ahora, el lado que el presidente no se refiere es que a eso ha hecho que la deuda crezca de manera impresionante. Es decir, de 2012 a 2019, la deuda creció 85% en solo ese periodo de tiempo. O sea, 16 mil millones de dólares más. Casi el doble de todo lo que nosotros hemos cogido en toda la historia. Casi el doble, exactamente. Quería que él mencionara eso. Entonces ¿En qué discurso? Bueno, yo hubiera querido que lo mencionara, porque, pero ¿cómo yo lo hubiera querido? Que lo planteara como un problema y que el nuevo gobierno deberá enfrentarlo como un desafío. Yo creo que eso hubiese sido algo genuino, algo que se vería un poco responsable. Eso se vería de estadista. Exacto, yo pienso. Pero también podía haberlo justificado en parte. No, podía haberlo enfocado también como el costo que ha tenido que asumir el país para también conseguir otras cosas. Puede buscarle la vuelta. Puede buscarle la vuelta si quiere. El otro elemento. Parece que lo evadió porque no le convenía. Pero sí, la política fiscal ha ayudado, digamos, al crecimiento, al costo de un enorme endeudamiento, y por lo tanto significa que el crecimiento de hoy en parte tendremos que pagarlo. El crecimiento de ayer lo estamos pagando hoy, el de hoy lo vamos a pagar mañana. Ahora, el otro elemento es la política monetaria. También ha sido un factor que ha contribuido al crecimiento porque te ha generado una certidumbre en términos de estabilidad cambiaria, estabilidad de precios, que facilita la inversión. Es decir, cuando tú tienes crecimiento por un lado y por otro lado tienes estabilidad y tú sabes que los precios no se te van a mover y que tú tienes previsibilidad, eso te genera un ambiente optimista de inversión y eso empujó aún más el crecimiento. Claro, el problema es que eso tuvo un costo. ¿Y cuál ha sido el costo? Que la deuda del Banco Central es de 600 mil millones de pesos. Sí. Es decir, si la deuda externa y si la deuda total del sector público equivale al 40% del PIB, la deuda del Banco Central es de 12% del PIB. Entonces está en más del 50%. Entonces esta estabilidad ha tenido un costo significativo. El Banco Central, para mantener esa estabilidad, ha tenido que estar absorbiendo con una gran aspiradora, retirando liquidez de la economía para mantener los precios y la tasa de cambio bajo control. El problema es que el Banco Central no produce,
lo que hace es para poder mantener esa liquidez, cuando tiene que pagar los certificados, los títulos que emite más. Y el gobierno debió de haber transferido los recursos al Banco Central para ir liquidando, ir aliviando esa deuda, para bajar la presión, y no lo ha hecho. Ya, entonces te iba a preguntar que entonces cómo vamos a continuar con esa política hacia futuro. No, tiene que venir un periodo. Lo que yo espero del próximo periodo de gobierno es un periodo de ajuste fiscal. La pregunta es cuán veloz. Ahora, el ajuste. El problema de eso es que se hace en dos direcciones, y voy a dejar que Pavel lo diga. Exactamente. O bajando el gasto, lo cual le tiene miedo todo el político o metiéndome impuestos. O subiendo fiscalizando más cosas. O una combinación de las dos. Pavel, tú que eres un economista independiente, objetivo. No hay nadie objetivo. Pero está bien. Pero suena chulo. No te pregunto nada. Yo no recibo, no te pregunto nada. Suena bien. No, lo que quiero decir es que siempre lo veo siempre se ve desde alguna perspectiva. No, pues yo te lo digo por algunos economistas que tú sabes. Ya eso es otra cosa. A ver, dile, tal vez no soy objetivo, pero soy muy veraz. Antes de que lo lleve. No, pues yo no lo digo por ti. Yo lo digo por gente que todo lo arregla. Entendí perfectamente. Mira, entendiste. Pavel, ¿tú crees que el país resista el tener que continuar con el tipo de endeudamiento el que ha sido sometido últimamente? No importa que sea el gobierno de Danilo, el gobierno del que ya Danilo lleva, el gobierno que... ¿Tú crees que lo resista? No. ¿Es verdad que es inagotable la economía de este país? No. El próximo gobierno se va a enfrentar a un problema fiscal, va a tener que resolverlo. La pregunta es cómo lo va a resolver y en qué tiempo va a llegar a un punto en el cual el problema se estabiliza y se termina siendo manejable. Una situación que evadió, que yo siempre he dicho que el presidente Danilo Medina tuvo la oportunidad y lo evadió durante 8 años, el llamado pacto fiscal. Cuando digo que tuvo la oportunidad, porque tenía el poder político para impulsarlo y no lo hizo. Claro. Sin embargo, el próximo gobierno no puede seguir con esta misma receta. No. Y se enfrenta a un entorno internacional más complicado, y entonces con una agenda interna, digamos, más difícil, con un Congreso más dividido. O sea, el presidente que asuma va a tener mucho menos poder en el Congreso. O sea, es un escenario bastante complicado. O sea, que los 4 años próximos van a ser bastante entretenidos. Hay que guardar dinero. Yo creo que va a tener que ser un periodo de mucha negociación, de lograr lo pactos. cual es bueno. Claro, el problema es que eso te va a condicionar mucho también la política, y yo creo que los logros pueden ser significativamente comprometidos, pero yo prefiero que haya esto a que haya alguien que tenga todo el poder y que se imponga su voluntad. O luego no lo use. Vamos a despedir a Pavel. Exactamente. Gracias, Pavel. Habló con un economista independiente. Venga, eso sí, yo sí soy independiente. Independiente y de verdad. Gracias, Pavel. Gracias a ustedes.